gracia. Así que nos gozamos porque nuevamente estamos en comunión entre hermanos. Amén. Amén. Bien. Henry Scougal, predicador puritano, dijo alguna vez: Dios tiene una tierna consideración por el alma de las personas y está infinitamente dispuesto a promover su bienestar. Ha sido condescendiente con nuestra debilidad y declarado con un juramento que no se complacerá en nuestra destrucción. Scougal continúa diciendo y terminando: no hay tal cosa como rencor o envidia asentadas en el seno de aquella bendición eterna cuyo nombre y naturaleza es amor. Por su parte, otro predicador puritano, Thomas Brooks, menciona: el único territorio del amor de Dios es su propio amor. El terreno del amor de Dios es exclusivo y completamente suyo. No hay ninguna porción ni proporción en nosotros que pueda extraer su amor. Brooks termina su frase y dice: no hay amor ni gracia en nosotros que podría causar que un rayo de su amor brillara sobre nosotros. Fin de la cita. A lo largo de la revelación bíblica podemos apreciar dos temas predominantes, dos temas muy comunes a lo largo de la revelación bíblica. Por un lado, el pecado del hombre, su enemistad con Dios y una desobediencia constante. A partir de Génesis capítulo 3, es una constante el pecado del hombre, y eso le ha llevado a tener una enemistad con Dios y evidentemente una desobediencia plena, constante. Eso por un lado. Por el otro lado vemos al Dios soberano con un amor inefable, destilando gracia y misericordia de manera asombrosa y continua. Esos dos temas son predominantes a lo largo de la revelación bíblica. A lo largo de la revelación bíblica. El hombre natural no tiene de qué jactarse. Absolutamente. No tiene. No tiene ningún tipo de esperanza el hombre que no está en Cristo, ya que va rumbo a una condenación y estará sufriendo la ira de Dios por toda la eternidad. Desde que el hombre cayó en pecado, no hace otra cosa que rebelarse constantemente sobre su propio Creador o hacia su propio Creador. Lo peor de ello es que no hay ninguna obra, por más buena que sea, que lo pueda acercar al Creador. Ninguna obra hecha por el hombre natural puede ser acepto ante Dios. Ninguna, por más buena que sea. El panorama es grave. El panorama del hombre que no está en Cristo, el panorama de aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo es grave, no es para nada alentador. Sobre el pecador recae una sentencia de muerte. Sin embargo, esto no ocurre con todo aquel que se encuentra en Cristo. Esto no ocurre con todo aquel que se encuentra en Cristo. Es decir, todo aquel que ha sido escogido, predestinado y apartado por el Señor en su soberanía es partícipe de toda bendición espiritual. Todo esto, lo que he mencionado, tendrá en su momento una profundización más compleja. Lo cierto y lo concreto es que son innumerables las bendiciones que gozamos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
el mensaje de esta mañana, el privilegio de ser hijo de Dios. Es el título del mensaje de esta mañana, el privilegio de ser hijo de Dios. Voy a pedir que abra su Biblia en Efesios 1, versículo 3. Hoy solamente vamos a abarcar un solo versículo. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, exaltamos y engrandecemos tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. Mi Dios, te agradezco por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos como congregación tuya, como iglesia tuya, en este lugar, con total y plena libertad de culto. Es un privilegio, Señor. Señor, queremos profundizar un poco en tu palabra. Aquellas palabras que tú anteriormente has dicho y escrito mediante el apóstol Pablo. Mi Dios, danos el entendimiento necesario de tu palabra. Que tu palabra sea un bálsamo para nosotros, un alivio para nosotros. Que sea nuestra fortaleza. Que tu Espíritu Santo pueda mostrar a cada hermano, hermana, tus propósitos, Señor. Porque es cierto que tú tienes propósitos generales en cuanto a la iglesia, pero también tienes propósitos específicos para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo también me use como un instrumento, porque solamente soy eso, un instrumento. Mi Dios, desecha toda arrogancia, toda altivez, todo orgullo. Implanta en nosotros humildad para recibir tu palabra. Por así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tanto Scougal como Brooks tenían algo en común y resaltaban el amor soberano de Dios. Y eso es una evidencia clara a lo largo de las Escrituras. Cierta vez un cristiano se acercó a un predicador y se lamentó. He leído la pregunta que Jesús le hizo a Pedro y al aplicármela a mí tuve que contestar, dice el cristiano al predicador: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi frialdad, conoces mi corazón pecador y terco, desobediente. Tú sabes que no encuentro gozo en orar y que no tengo hambre de la palabra del Señor. Conoces mis faltas, ya ves que no te amo. Porque el cristiano estaba acordándose de aquella pregunta que Cristo le hizo a Pedro: ¿me amas? Y esa misma pregunta él mismo se lo ha trasladado, y diciendo esto, él concluía que no amaba al Señor suficientemente. Había muchas falencias en su vida. El hombre, el cristiano, se había considerado como un cristiano precisamente por muchos años.
pero en ese momento estaba dudando de su propia salvación. El sabio predicador quedó anonadado, perplejo, sorprendido. Luego reflexionó y por fin le respondió: dígame, hermano, dice el predicador, ¿él le ama o no a usted? Refiriéndose a Cristo, obviamente. La cara del afligido visitante se esclareció cuando dijo: bueno, yo creo que él me ama puesto que murió por mí. Ya ves, prosiguió el predicador, tu pobre amor por él nunca puede ser el fundamento sobre el cual puedes edificar la esperanza de tu salvación. El apóstol Juan nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, según 1 Juan capítulo 4, los versículos 10 al 17. Sin lugar a dudas, queridos hermanos, la iglesia en su conjunto es partícipe de estas bendiciones de parte del Señor. De parte del Señor. Primeramente, los receptores originales fueron los hermanos de la iglesia de Éfeso, como el domingo anterior lo hemos visto. Y Pablo mismo lo menciona en el versículo 1 de Efesios. Esta mañana vamos a sumergirnos en un solo versículo, el versículo 3. Y yo quisiera leerles otra traducción, la traducción viviente, la nueva traducción viviente. ¿Y qué es lo que dice en este versículo 3? La nueva traducción viviente dice de la siguiente forma, escuche bien, porque es una traducción mucho más clara. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Eso es lo que dice la nueva traducción viviente. Vamos a ver 3 puntos esta mañana. Si usted tiene nota, puede escribirlo. El primer punto: la fuente de nuestras bendiciones. La fuente de nuestras bendiciones. Hay un punto importante que debemos de resaltar. Hay un punto importante que debemos de resaltar para que podamos interpretar correctamente todo el libro de Efesios. Hay un punto muy importante que usted tiene que tener en cuenta a la hora de interpretar correctamente este y los demás libros de la Biblia. Me refiero a que esta carta va dirigida a un grupo selecto de personas, a los santos y fieles. Pablo menciona que está dirigida esta carta. Es decir, Pablo lo ha escrito con una autoridad apostólica a la iglesia que está en Éfeso. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué resalto esto? ¿Por qué recalco esto? Porque este es el punto de partida para que podamos entender plenamente lo que continúa a partir del domingo que viene. Porque a partir del domingo vamos a entrar en un terreno quizás para muchos confuso, un tema doctrinal que tiene años de discusión. Me refiero a la predestinación. Entonces, es importante, queridos hermanos, que ustedes entiendan el concepto de que esta carta va dirigida a un grupo selecto de personas, santos y fieles. Esta carta no va dirigida para todo el mundo, va dirigida a la iglesia que está en Éfeso. Y se va a dar cuenta más adelante que todo va a encajar perfectamente en su lugar, porque convenimos que en la palabra del Señor no hay ningún tipo de contradicción, de inerrancia. La palabra es infalible y aplicable para todos los tiempos. Recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo es la única institución aprobada por el Señor aquí en la tierra, y ella se compone por todos aquellos que han sido llamados, escogidos, predestinados y apartados para salvación. Es la única institución aprobada por el Señor aquí en la tierra. Se compone por todos aquellos que hemos sido
adoptados, predestinados, apartados para salvación. Se compone por todos aquellos que hemos depositado la fe en Cristo Jesús, creyendo en su obra redentora en la cruz del Calvario y por sobre todo creyendo en la resurrección del Señor Jesucristo, física y corporalmente. No como otras corrientes que dicen que Cristo solamente ha aparecido en espíritu. No, el Señor ha resucitado corporalmente, físicamente. Y esa es una de las bases por las cuales descansa nuestra fe. Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría sentido que estemos aquí, porque eso significaría que la muerte tuvo potestad sobre Cristo. Pero que cuando Cristo resucitó, dejó un tema importante. Él tiene potestad sobre el imperio de la muerte. Esa es la base de nuestra esperanza. Teniendo en cuenta esto, debemos hacer una conexión del pasaje anterior que habíamos desarrollado. En primer lugar, Pablo resalta su apostolado y menciona que ha sido apartado por la voluntad del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. En segundo lugar, él menciona que la carta iba dirigida a la iglesia de Éfeso. Fíjese lo que dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Por último, Pablo también envía un saludo común de aquella época: gracia y paz. Ambos atributos provienen exclusivamente del único Dios vivo y verdadero. Gracia y paz. Ahora bien, a partir de hoy nos metemos en un terreno altamente teológico y doctrinal, desde este versículo 3 hasta el 14. Es un pasaje con un alto contenido doctrinal y teológico. Yo considero que este pasaje es uno de los pasajes más completos en donde se ve y se resalta de manera explícita a toda la eternidad para salvación del pecador. Porque aquí vemos un trabajo en el pasado, Dios escogiendo para salvación, predestinando para salvación. Vemos un trabajo presente, un tema presente, un trabajo presente de Cristo, en quien tenemos redención, según el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Un trabajo actual. Es cierto que Cristo murió en el pasado, pero eso sigue prevaleciendo porque la sangre de Cristo tiene el poder para seguir transformando a las personas. Es un trabajo actual. Y vemos al Espíritu Santo con un trabajo futuro. Es la garantía que tenemos. Es la garantía que tenemos al Espíritu Santo, queridos hermanos. Entonces, aquí vemos explícitamente el trabajo de la Trinidad para la salvación del pecador. El apóstol Pablo realiza una hermosa exaltación. Declara: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, eulogetos es la palabra aquí. Es un adjetivo nominativo que significa digno de elogio, loable, digno de ser engrandecido. En otras palabras, Pablo está mencionando: gracias sean dadas al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Expresión que indica asombro, admiración. Pablo les menciona que el único digno de admiración, digno de ser elogiado, engrandecido y honrado, es el único Dios vivo y verdadero. Pablo menciona o hace una exaltación hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Otra palabra interesante aquí es, recuerde, toda palabra es importante, toda palabra es inspirada y no podemos dejar o hacer pasar por alto ninguna palabra. Una palabra interesante aquí es nuestro. Nuestro. Este es un pronombre y Pablo, al mencionar esto, se está identificando junto con los de Éfeso. Cuando Pablo está diciendo nuestro, esta carta va dirigida a los de Éfeso y dice nuestro Señor Jesucristo, se está identificando con los de Éfeso. Se está identificando Pablo como una familia en Cristo Jesús, porque al fin y al cabo esos somos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, una familia. Por eso nos llamamos hermanos, por eso nos llamamos hermanas, porque somos una familia en Cristo Jesús. Somos una familia en Cristo Jesús. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús somos una familia. Independientemente de la autoridad de Pablo como apóstol, él está mencionando una relación de parentesco espiritual con la iglesia de aquella época. Ustedes son mis hermanos, en otras palabras. Entonces Pablo deja en claro que el único digno de ser admirado, honrado, glorificado, exaltado es el Señor Todopoderoso. No solamente Pablo ha declarado esto, sino que también David anteriormente ya había declarado esto. Vayamos a Salmo 145, por favor. Versículo 3 al 7. No solamente Pablo ha hecho una exaltación hacia Dios, sino que también el salmista en Salmo 145, versículos 3 al 7, fíjese lo que dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es, ¿qué cosa? Inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Él anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré, dice el salmista. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, el primer punto, donde Pablo hace una hermosa exaltación hacia Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje controversial para algunos cuando menciona aquí Padre. Algunas corrientes, algunas denominaciones que niegan la divinidad y eternidad de Cristo utilizan este pasaje y otros pasajes para argumentar que Cristo fue un ser creado, pero en ninguna manera, porque Pablo derriba esos argumentos, esas corrientes, cuando escribe su carta a los de Colosa. Por eso es que Pablo, cuando escribe su carta a los de Colosa, lo deja bien en claro que Cristo es el primogénito de toda creación. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En Él subsisten las cosas. Él las sostiene, dice Pablo, hablando de Cristo. Entonces, aquí hay una cuestión de orden nada más. Bajo ningún concepto podemos decir que Cristo ha sido un ser creado, y eso ya lo hemos visto en alguna predicación mía. Cuando aquella vez he predicado Colosenses capítulo 1, desde los versículos 20 al 23, en dos secciones. Segundo punto,
el alcance de nuestras bendiciones. El alcance de nuestras bendiciones. Nuestro Padre Celestial nos bendice con toda bendición espiritual. Neumáticos es la palabra para espiritual y siempre se emplea con relación a la obra del Espíritu Santo. Siempre. Toda bendición espiritual se entiende por todas las bendiciones que provienen del Espíritu. Obviamente, y recalcando esto, este término se refiere al Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones que tiene el creyente, que tiene aquel que está en Cristo Jesús, las bendiciones que tiene esta persona provienen directamente del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios le prometió a su pueblo terrenal Israel bendiciones materiales como recompensa a la obediencia de ellos. Por ejemplo, usted lee Deuteronomio 28, desde los versículos 1 al 13, va a ver que Dios promete bendiciones, pero promete bendiciones materiales, como recompensa por la obediencia que en algún tiempo ellos han demostrado. Por una cuestión de tiempo no lo leemos. Deuteronomio 28 del 1 al 13, Dios promete bendiciones materiales como recompensa de obediencia de su pueblo escogido. Pero en la actualidad, en la época en la cual nosotros vivimos, considerada la época de la gracia, no es así. Las bendiciones que Dios promete no son materiales. Dios, muy por el contrario, promete suplir todas nuestras necesidades, y según Filipenses 4:19, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos riquezas espirituales conforme a la gloria en Cristo Jesús, según Filipenses 4:19. Pero es clave entender que Dios no promete aislarnos de la pobreza ni el dolor, ni el sufrimiento. No. Por el contrario, Cristo dijo, en el mundo van a sufrir. Van a tener aflicción en el mundo. ¿Habrá dolor? Sí, es cierto. Es cierto. Dios no promete aislarnos del dolor, del afán, de la aflicción, de la tribulación, de las pruebas. No promete aislarnos. No estamos exentos de todas esas cuestiones negativas, entre comillas, porque son útiles, porque las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones las permite el Señor en nuestras vidas para forjar nuestro carácter, para ser cada vez más semejantes a Cristo. Como decía Pablo, llegar hasta la estatura de Cristo, porque nadie se hace guerrero en tiempos de paz. Nadie. Entonces, por el contrario, el Antiguo Testamento, en esta época Dios promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Padre nos ha dado toda bendición del Espíritu, todo lo necesario para vivir una vida exitosa y satisfactoria. Tenemos estas bendiciones. Y tenemos, digo, y me refiero a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y si usted está aquí y todavía no tiene una posición en Cristo Jesús, no ha depositado aún su fe en Cristo Jesús, todavía usted no es parte de estas bendiciones. Todavía. Usted tiene que indefectiblemente depositar su fe en Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados. Si usted lo hace genuinamente, el Espíritu Santo lo va a regenerar por la gracia del Señor. Esto va dedicado exclusivamente para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús.
Lo espiritual es siempre mucho más importante que lo material. Siempre será más importante que lo material. En esta carta se menciona en reiteradas ocasiones al Espíritu Santo. En varias ocasiones se menciona al Espíritu Santo. Porque es Él quien canaliza nuestras riquezas. Él es el canal que Dios utiliza para que nosotros podamos disfrutar de estas bendiciones. Escuche bien, hermanos, esto es muy importante. No conocer ni depender de la provisión del Espíritu Santo, no conocer ni depender de la provisión del Espíritu Santo es sinónimo de vivir una vida de pobreza espiritual. Y Pablo, con mucha razón, comenzó su ministerio en Éfeso preguntándoles a algunos creyentes profesantes si en realidad conocían al Espíritu Santo. Vayamos a Hechos 19 para que usted vea las preguntas de Pablo cuando comenzó su ministerio en Éfeso. Hechos 19. Versículo 1 al 7. Dice, Hechos 19, versículo 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo, en otras palabras, en palabras sencillas, le dice, ¿ustedes conocen al Espíritu Santo? La respuesta de ellos fue tan clara, jamás hemos oído tal cosa. No hemos oído al Espíritu Santo, del Espíritu Santo, no hemos oído. Hoy en día podríamos preguntar de igual modo a todos los creyentes profesantes si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Si la respuesta es no, entonces clara y rotundamente no son salvos. Porque según Pablo en Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. A menos que se tenga el testimonio del Espíritu Santo, según Romanos 8:15 y 16, no se puede hacer uso de ninguna de estas riquezas que Pablo menciona aquí. No se puede hacer uso. No se puede hacer uso. Todos aquellos que nos encontramos en Cristo Jesús, ya estamos completos en Él, según Colosenses 2:10. Pablo menciona, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Nuestros recursos en Dios no solo son prometidos, sino también poseídos.
sino también poseídos. Todo cristiano tiene lo que Pablo llama en Filipenses 1:19 la suministración del Espíritu de Jesucristo. Todo cristiano. Pero muy por el contrario a lo que sucedió en Éfeso cuando Pablo comienza su ministerio, si usted recibe el Espíritu Santo, no es que va a empezar a hablar en lengua. No. El canon bíblico ya está cerrado. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Y como decía Adrian Rogers en su predicación con respecto al Espíritu Santo, una señal de que tenemos al Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino dominar la que tenemos. Eso decía él. Dios no puede darnos más de lo que ya nos ha dado en su Hijo. Dios no puede darnos más de lo que ya nos ha dado en su Hijo. Y nos ha dado todo. Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. No hay más nada que podamos recibir. La necesidad del creyente no es recibir algo más, sino hacer algo más con lo que ya tiene. ¿Me dejo entender, hermanos? Amén. La necesidad, vuelvo a reiterar esto, la necesidad del creyente no es recibir algo más, sino hacer algo más con lo que ya se tiene. ¿Y qué tenemos en Cristo Jesús? Todo. No hay excusa. No hay excusa, queridos hermanos. Nuestra posición y posesión celestial son tan ciertas y seguras que Pablo habla de que Dios ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según este mismo libro en el capítulo 2, versículo 6. Fíjese lo que dice. 2:6 de Efesios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nuestra posición y posesión son demasiadas ciertas, queridos hermanos. Por último, vamos a ver la esfera de nuestras bendiciones, lo que abarca nuestras bendiciones, o hasta dónde llegan nuestras bendiciones. Estas bendiciones abundantes, porque Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Estas bendiciones abundantes e ilimitadas de Dios se encuentran en los lugares celestiales. Es algo que incluye más que el cielo mismo. Los lugares celestiales abarcan toda la extensión del reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y el alcance pleno de su operación divina. Fíjese hasta dónde llega y hasta dónde nosotros estamos siendo bendecidos. ¿Dónde se encuentran nuestras bendiciones, queridos hermanos? No hay mucho detalle sobre lo que nos espera en el cielo. No hay mucho detalle. Cristo dijo: voy pues a preparar el lugar para que cuando a donde yo esté, también ustedes estén. Pablo dice: ojos que nunca vio y oídos que nunca oyó son las cosas que tienen preparado para el Señor, para los que le aman. No hay muchos detalles con lo que nos espera, pero nos basta y sobra con lo que Cristo ha dicho. Me voy a preparar el lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. Eso es suficiente para seguir confiando. Es suficiente cuando Cristo dice: vendré por ustedes, vengo pronto.
Es suficiente eso para seguir confiando, para permanecer firmes, para permanecer en Cristo, para permanecer en la congregación, para seguir participando en la obra del Señor. Es más que suficiente, queridos hermanos. Los cristianos tenemos una existencia paradójica en dos niveles. Dos cosas ocurren al mismo tiempo con todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Dos cosas ocurren paradójicamente al mismo tiempo. Por una parte, hay una ciudadanía doble. Por una parte, mientras permanecemos en la tierra, somos ciudadanos de la tierra, físicamente hablando, y es obvio. Pero por otro lado, en Cristo, nuestra ciudadanía primordial e infinitamente más importante está en los cielos, según Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, es cierto, estamos en un mundo hostil, pertenecemos a este mundo en algún sentido, hablando físicamente, pero primordial e infinitamente más importante, nuestra ciudadanía está en los cielos. Una traducción más clara sería en lo celestial en Cristo. La última parte de lo que estamos viendo. La persona incrédula está interesada primeramente en lo terrenal, porque evidentemente allí vive. Jesús mismo lo llamó en Lucas 16:8 los hijos de este siglo. La vida del creyente genuino tiene como centro las cosas del cielo. Su ciudadanía está en el cielo, su nombre está en el cielo. Los lugares celestiales describen el lugar donde Cristo está ahora mismo y donde el creyente de alguna u otra forma está ahora mismo sentado con Él. Hay dos cosas que son ciertas. Estamos aquí físicamente, pero ya nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos sentados en y con Cristo, queridos hermanos. Es algo claro en las Escrituras este sentido. No es que vamos a estar con Cristo Jesús. La persona que es salva por gracia es salva en ese mismo momento que ha creído, que se ha arrepentido. Y ahí es donde se aplica el pasaje donde vamos a ver el próximo domingo, que fuimos escogidos, predestinados, separados, apartados y demás cuestiones. El creyente en realidad opera en dos esferas: la humana y la divina, la visible e invisible. Físicamente está en la tierra, estamos en la tierra en un cuerpo humano, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en una esfera celestial. Nuestro nombre ya está allá. Nuestra ciudadanía ya está allá en los cielos. Ya somos parte del reino del Señor. Hablando del reino humano o aquí de la tierra, se nos dice que tenemos que extender el reino del Señor. Eso sencillamente predicando el Evangelio. Pero en otro sentido ya pertenecemos a la esfera espiritual, porque nuestros nombres ya están escritos allá en el cielo, porque Dios mediante Cristo Jesús va a preservar a los suyos, va a conservar a los suyos. Cristo tiene a los suyos y ninguno podrá escapar de sus manos, ninguno caerá de sus manos. Warren Wiersbe comenta esto, y con esto concluyo para pasar a la aplicación o a las aplicaciones. Escuchen lo que dice Wiersbe sobre este punto. Un presidente no está siempre sentado en su escritorio, pero la silla presidencial representa la esfera de su vida y de su poder como presidente. No importa dónde se encuentre, sigue siendo presidente, porque solo él tiene el privilegio de sentarse en aquella silla.
Wisby termina diciendo: del mismo modo sucede con el creyente. No importa dónde se encuentre en esta tierra, está sentado en los lugares celestiales con Cristo, y esta es la base de su vida y de su poder. Estamos completos en Cristo, hermanos. Hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Estamos sentados con Cristo. ¿Qué importa si sufrimos en esta tierra? Porque vamos a sufrir. Si tenemos este concepto claro y lo creemos genuinamente, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que sea un camino pedregoso, espinoso, un camino difícil de transitar. ¿Qué importa? Hay un puerto seguro que nos espera: Cristo Jesús. Cuando estemos allá, seguramente vamos a mirar, no lo sé yo, seguramente yo me hago imaginaciones, yo tengo imaginaciones muchas veces, voy a mirar atrás mi vida aquí en la tierra, voy a estar ahí y digo: valió la pena. Valió la pena. Así que, queridos hermanos, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 3 aplicaciones así, sencillas, rápidas. La primera: ten un agradecimiento constante. La primera aplicación práctica es cultivar una actitud de gratitud constante. Pablo enfatiza que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esto incluye nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y mucho más. Podemos expresar nuestra gratitud a través de la oración, del canto, servicios en la obra, pero mayormente, como dice Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2, presentad pues vuestros cuerpos en sacrificio muerto. Los sacrificios antes eran muertos, pero ahora los sacrificios vivos, santo, agradable a Dios. Número 2, vive a la altura de tu llamado. Si somos bendecidos con toda bendición espiritual, entonces nuestra identidad está en Cristo. No somos definidos por nuestras circunstancias, sino por nuestra relación con Él. Esta identidad nos llama a vivir una vida que honra a Dios. Así que vive a la altura de tu llamado. Demuestra que estás en Cristo verdaderamente. Como decía un pastor colega, consiervo, no seas piedra de tropiezo para otros. Y tercero, enfócate en lo celestial. Pablo menciona los lugares celestiales. Como creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto significa que nuestra esperanza, nuestro enfoque deben estar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pablo en Colosenses 3, 1 y 2 dice: si habéis pues resucitados en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mientras vivimos en este mundo, debemos mantener una perspectiva celestial. En resumen, este versículo nos invita a vivir una vida de gratitud, santidad y esperanza. Al recordar las bendiciones que hemos recibido en Cristo, podemos experimentar una mayor plenitud y también propósito en nuestras respectivas vidas. Recuerda, hermano, y concluyo con esto: usted está completo en Cristo. Usted, si está en Cristo, está completo.
y es partícipe de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Por favor, vamos a concluir esta parte orando. Oremos. Nuestro Padre Celestial, tenemos innumerables motivos por los cuales agradecer. Señor, queremos agradecerte porque en tu amor soberano tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Faltarían palabras para expresar nuestros agradecimientos. Pero mi Dios, te pido que nos ayudes mediante el poder de tu Espíritu Santo a cumplir todo lo que conocemos y sabemos de ti. Ayúdanos a reflejar en nuestras vidas, mediante el poder de tu Espíritu Santo, que somos y pertenecemos al reino celestial, espiritual y divino, Señor. Pido una especial bendición sobre tu iglesia, Señor. Mi Dios, sigue obrando en ella, trabajando en ella. Sigue enviando personas con dones para edificación del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, que cada uno de nosotros tengamos el único deseo de honrar y glorificar tu nombre. Te agradezco, Señor, por esta mañana. Bendice a los hermanos, cuida de ellos. Y Señor, que todo lo que hagamos tenga el único propósito de engrandecer tu nombre. Oro así, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.